Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde bonita, Señor Jesús, en la cual tú nos has convocado, bendito Rey, para que tú seas el protagonista, Señor, en esta tarde, Señor, porque venimos a buscarte, venimos, Señor Jesús, bendito Rey, a recibir de parte tuya la instrucción clara y precisa que tienes para cada uno de nosotros. Dejamos a un lado, Señor, toda quietud, bendito Dios, todo aquello que puede robarse, Padre Santo, nuestra atención hacia ti, bendito Rey, y nos abandonamos en ti para que tú hables a cada uno de nuestros corazones de una manera especial. Oro, bendito Dios, por aquella persona que de pronto está viniendo, Señor Jesús, y la lluvia está fuerte, Señor, guárdalo, bendito Dios, en el nombre de Jesús, y permítanos, Señor, tener un tiempo, Señor Jesús, como el que tú has programado, Padre Celestial. Que tu Santo Espíritu se mueva con poder, que tu Santo Espíritu, Señor Jesús, llegue a lo más profundo de cada uno de nosotros, Señor, y que saliendo de aquí no salgamos como entramos, Padre Celestial, porque sabemos que tú transformas, y hoy quieres hablarnos, Señor Jesús, a cada uno de una manera especial. Al enemigo, Señor Jesús, bendito Dios, le recordamos que está vencido en el nombre de Jesús. Reclamamos, Señor, la autoridad que tú nos has dado, Señor. Oramos por aquellas personas que no pudieron venir, Señor Jesús, y te pedimos para que tú suplas cualquier situación, necesidad, Señor, física, emocional, bendito Dios, Señor, económica, tú sabes, Señor. Oramos, bendito Dios, para que siempre, Señor Jesús, podamos caminar contigo, Señor, y podamos seguir viendo, Señor Jesús, de tu mano, Señor, cómo te glorificas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos este tiempo. Amén y amén. Bueno, por favor, acompáñenme a Marcos 4, 35, 41. Cuando lo tengan, me dicen, por favor, amén. ¿Ya todo lo tienen? Amén. Bueno, vamos a leer. Dice así, 4, 35, 41. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. ¿Con quién se fueron? Se desató entonces una fuerte tormenta, la que está pasando ahora, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, calma. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Bueno, yo sé que todos hemos leído esta porción bíblica, ¿cierto? El título de estos versículos es: Jesús calma la tormenta. Yo quiero que ustedes piensen por un momento qué sintieron los discípulos en ese momento. ¿Qué piensan que sintieron? Miedo. ¿Y qué más pudieron haber sentido? Desesperanza. Se sintieron solos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando Jesús se durmió, ellos dijeron: no, pues aquí nos vamos a morir, porque Jesús se durmió. Entonces, son dos importantes elementos que en esta porción bíblica podemos ver, y creo que todos a lo largo de nuestras vidas atravesemos por miedos, ¿cierto? Y muchos por soledades. Entonces vamos a ver
porque dice, ¿qué es el miedo? Buscando la definición de miedo, dice que es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Yo pregunto, ¿el miedo viene de Dios? No. ¿El miedo viene de Dios? No. El miedo lo dio Dios, porque cuando dice allí, emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable, ¿de dónde dice emoción natural? ¿Quién nos la dio? ¿Por qué? Porque resulta que el miedo sirve para protegernos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy frente a un león y yo no tengo miedo, ¿qué puede pasar? ¿A dónde voy a llegar? A la barriga. O sea que el miedo sí nos lo dio el Señor de esa manera, para que nosotros, es una emoción natural de protección, ¿sí? de poder de alguna manera entrar en defensa. ¿Qué sucede? La emoción nosotros la hemos tergiversado en otra cosa, porque finalmente Dios nos la dio con esa intención, pero resulta que nosotros hemos adquirido miedos que son los que finalmente el enemigo nos ha ayudado para que nos paralice, y que finalmente de alguna manera muchas veces escuchamos más los miedos que lo que Dios quiere decir, porque nos hemos llenado de miedos. ¿Y desde cuándo? Desde que éramos muy pequeños, ¿cierto? ¿Por qué? Por nuestras familias, por personas que nos acompañaron, por amigos, por muchas situaciones, y fuimos adquiriendo. Eso es como si nosotros tuviéramos como cinta pegante y se fueron pegando muchos miedos alrededor de cada uno de nosotros. No todos tenemos los mismos miedos, cada uno de nosotros tiene unos miedos particulares. Ahora vamos a ver lo que es la soledad. La soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía, aislamiento, retiro, abandono, incomunicación, separación, desamparo, encierro, clausura o destierro. ¿La soledad no la dio Dios? ¿La soledad no la dio Dios? La soledad, como está concebida aquí en esta definición, no viene de Dios. Si usted se da cuenta, allí no hay ninguna palabra agradable, ¿cierto? Ninguna palabra que de alguna manera nos abrace para decir, menos mal. No, todas son negativas. Y resulta que tanto el miedo como la soledad son armas utilizadas por el enemigo para agobiarnos, para hacer que esos miedos se crezcan y para estorbarnos en nuestra vida cristiana. O sea que muchos de nosotros tal vez no estamos en el momento que Dios quiere que estemos, por andar poniéndole cuidado a los miedos y por andar poniéndole cuidado a la soledad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos principales miedos en el adulto mayor? Ser dependientes y perder autonomía. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, Dios nos ha dado la facultad para nosotros movernos y tomar decisiones, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Pero resulta que a medida que vamos en diferentes etapas de la vida, nosotros tenemos muchas situaciones en las cuales muchas cosas ya no vamos a hacerlas con la misma fuerza y con la misma intensidad. Entonces, viene el miedo de la pérdida de la autonomía, que ya no es lo que yo quiero hacer y como yo lo quiero hacer, sino que ya hay ciertas cosas que empiezan a limitarme. Y este es uno de los miedos que empiezan a aparecer. ¿Cuál es otro miedo? La exclusión social. ¿Por qué? Resulta que vino todo lo que se refiere al internet y a las redes sociales, y muchas veces, más bien no muchas veces, sino todas las veces, un niño de 2, 3 años coge un aparatico de estos y ¿qué hace? Juega con eso. Parece que estuviese como si estuviese
todo el tiempo de la gestación con un instructivo allá adentro que cuando nacen ya saben cómo usarlo. Es impresionante. Entonces empezamos a tener miedo de estar excluidos porque resulta que yo no sé manejar muchas aplicaciones de acá. Uno mira un celular y tiene un montón de aplicaciones y realmente uno no usa sino 3 o 4. Las otras ni siquiera sabe para qué. Otro miedo es la gerascofobia. ¿Qué es eso tan raro? La definición de la gerascofobia es el miedo a envejecer. Resulta que nosotros nos enseñan a no envejecer. Y digan a mí las mujeres con las cremas antiarrugas, ¿cierto? Quitarnos las canas, o sea, es que no, envejecer está mal. Y vivimos en una sociedad donde todo el tiempo nos están diciendo que envejecer no es bueno. Y yo pregunto, ¿la palabra de Dios en algún momento habla de que envejecer sea malo? Pero nos vamos acostumbrando a todo lo que escuchamos, ¿sí? Y entonces empezamos a ver que cada arruga es algo terrible y que cada cana es algo terrible cuando la palabra de Dios dice que cada etapa de la vida es maravillosa. Y este tiempo son años maravillosos, digan amén. Entonces, muchas personas tienen ese miedo a envejecer porque desafortunadamente tampoco aprendemos a trabajar ni a pensar en las etapas que vienen. Nosotros siempre pensamos que vamos a estar en esa etapa cuando somos adolescentes y cuando somos adolescentes nunca vamos a pensar cuando estamos adultos. Eso no le pasa a un adolescente por aquí, ¿cierto? Pero cuando entramos, por ejemplo, en los 30 años, ¿qué es lo que dice la gente cuando la persona entra a 30 o 40 años? ¿Me está dejando él? Y yo no sé quién compró el boleto para el tren, o yo nunca he visto el tren que pase porque me está dejando el tren. Y entonces uno se mete en películas y todas esas situaciones Satanás las va aprovechando. ¿Qué otro miedo? Todos los atropellos, porque resulta que desafortunadamente nuestra cultura es atropelladora. Pero a veces, voy a decirles algo, a veces en la etapa donde nos encontramos pensamos que es a nosotros y lo tomamos personal. Pero ustedes saben que nuestra cultura atropella todas las edades. Por eso han salido tantos artículos y tantas leyes, por ejemplo, para los niños porque han sido atropellados. ¿Sí? Entonces es muy importante entender que nosotros no vivimos por cultura, que nosotros no vivimos por una sociedad, nosotros vivimos ¿por qué? Por Cristo. Y eso hace la diferencia. Eso hace que todos esos miedos que en algún momento yo me puse o me impusieron, yo empiece a entender que Dios tiene otra cosa para mi vida. Que definitivamente yo no voy a estar cediendo a todo lo que culturalmente he escuchado, porque sencillamente entonces cada vez que voy cumpliendo años, me siento cada vez más mal. ¿Y cómo se dice? ¿Estoy más qué? Pues yo aquí no veo viejos ni viejas. Viejas las cédulas. Entonces, eso depende de cómo yo me levanto cada día. La palabra de Dios dice que por fuera nos vamos ¿qué? Y por dentro renovando. Entonces, levante la mano y diga, yo estoy renovado. Amén. Pero eso tiene todos los días. No, yo estoy renovado. No, pues, yo estoy renovado. Me miro al espejo, yo creo que el espejo se ríe de mí porque dirá, ¿en serio? Entonces, vamos a ver cuáles son las soledades en el adulto mayor. Resulta que hay dos clases de soledades, la deseada y la no deseada. ¿Cuál es la deseada? Es cuando la persona dice, yo quiero estar solo, yo quiero estar sola. ¿Sí? Y en esos tiempos, yo no sé si hay algunas personas aquí, porque es que también la soledad ha sido impuesta de manera negativa. Usted está sola,
usted está solo, y eso es como si fuera una cosa fuera del mundo, ¿cierto? ¿No? Uno tiene que escoger momentos de soledad, digan a mí. ¿Por qué? Porque en los momentos de soledad es donde uno más enriquece el espíritu. Es donde uno puede aprovechar para decirle a Dios todo lo que quiere, porque no hay tanto ruido, porque no hay tantas situaciones que de alguna manera nos distraigan. Entonces, esa es la soledad deseada, ¿sí? Yo deseo esa soledad, pero ¿cuál es esa soledad? No es esa soledad donde me tocó solo y mis tiempos con Dios pues son muchos porque me tocó solo. Esa no es la soledad deseada. En la soledad deseada es la persona decide estar solo o solo. Y en la no deseada es cuando la persona no lo escoge, ¿sí? Por ejemplo, una persona se casa y puede enviudar. Ella no escogió estar sola o él no escogió estar sola. Pero eso no significa que entonces voy a vivir en soledad. ¿Me doy a entender? Una cosa es que las circunstancias de la vida me lleven a esa soledad no deseada. Por muchas razones. Porque de pronto enviudé o porque de pronto mi familia está en otro lugar, etc. Perfecto, estoy viviendo una soledad no deseada, pero no vivo en soledad. Son dos cosas diferentes. Porque cuando yo vivo en soledad, termino aislándome socialmente. Entonces, la gente no quiere acercarse. ¿Por qué? Porque cuando se acerca yo tengo cara de revólver. Yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero... lo invitamos a alguien, no me invitan a ninguna parte. ¿Sí? Mire que hay una reunión para... No me gusta eso, no me gusta. Y resulta que anteriormente la persona era diferente. ¿Pero por qué? Porque terminó viviendo en soledad. Y diga, por favor, pero dígalo de verdad de su corazón. La soledad no es el plan de Dios, para mi vida. Amén. Eso es muy importante. Porque una cosa es estar sola y otra cosa es vivir en soledad. Cuando yo vivo en soledad, yo me vuelvo amargada, yo me aíslo, yo me enfermo y obviamente eso me deteriora. Entonces, ¿yo cómo me voy a ver hermosa o cómo me voy a ver apuesto si finalmente desde mi corazón estoy viviendo en soledad? Y acabamos de decir algo importante, ese no es el plan de Dios para mí. O sea que si yo estoy viviendo ese plan, estoy cómoda viviendo en el lugar equivocado. Bueno, entonces resulta que a pesar de que cuando leímos los versículos, recuerdan que los discípulos se asustaron porque empezó la tormenta, la tempestad. Yo me imagino, ¿cierto? Esa barca, porque no era un crucero, era una barca. Entonces yo me imagino esa barca moviéndose de lado a lado y Jesús dormido, porque yo creo que él estaba así como en una hamaca, ¿no? Como ansioso. Y cuando los discípulos, todos asustados, van y los llaman, ¿él qué dice? Ordena, ¿cierto? Ordena y le dice silencio, ¿cierto? Y calma el viento y calma la tempestad. Entonces la pregunta que yo tengo es, si nosotros estamos en momentos en los cuales podemos vivir tormentas internas, ¿cierto? Porque hay muchos momentos en que podemos vivir tormentas internas, ¿sí? Como les decía, hay muchas circunstancias que cada uno de nosotros atravesamos y podemos llegar a momentos complicados, pero esas tormentas Dios quiere finalmente calmarlas, porque Él es nuestro refugio. Digan amén. Entonces la primera forma de que Dios nos lleva a calmar esas tormentas es su presencia constante. Diga presencia constante.
¿Qué significa eso? Que definitivamente nosotros, para poder que Dios calme las tormentas, necesitamos buscarlo. Porque nosotros no podemos decirle sencillamente al Señor, calma la tormenta, cuando Dios dice, Él es hijo o Él es mi hija. ¿Sí? Porque resulta que nos aparecemos cuando hay una tormenta. Ustedes se acuerdan que este año el calor ha sido casi hasta todo el año, desde enero hasta noviembre más o menos, porque no había llovido así tanto. Entonces imagínense que nosotros desde enero hasta octubre no le aparecemos a Dios, pero resulta que ahorita en octubre, ay Señor, calma la tormenta. Yo creo que Dios se rasca su cabecita y dice, te conozco, te cambiaste de luz. No me acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos sencillamente a buscar a Dios cuando estamos necesitados. Y resulta que Dios quiere que para que esos miedos se vayan, que para que esas soledades que en algún momento hemos creído que son engaños, se vayan, necesitamos tener una permanencia constante en el Señor. O sea, tenemos que buscar su presencia de día y de noche. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque vivir la presencia del Señor es algo que realmente uno experimenta y empieza uno a notar que no se siente solo, no hay miedos y que cualquier situación y cualquier circunstancia que venga uno sabe que el Señor la va a calmar y la va a controlar. La segunda parte es paz en medio de la tempestad. Así como el Señor en esa barca, que yo creo que estaba a punto casi que de voltearse, Él sencillamente ordenó y calmó todo. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento que nosotros necesitamos cada día. Pero quiero decirles algo. Aquí estamos hablando del adulto mayor, pero hay muchos niños y jóvenes que necesitan reclamar esa paz. ¿Por qué? Porque finalmente el enemigo ha venido socavando los corazones de las personas para causarles esos miedos y esas inquietudes y hacerles creer que definitivamente les toca vivir así. Eso es una mentira. Porque el Señor nos quiere realmente llenar de su paz. Pero ¿quién tiene que permitir? Yo. Yo tengo que permitir eso, porque Dios está dispuesto a entregarme de su paz, pero si yo sencillamente vivo toda quieta y vivo todavía siempre diciendo, no, pero es que yo aquí sola, no, es que yo aquí, a mí nadie me llama, a mí nadie me invita, a mí nadie habla conmigo. Si yo llego a los Dorados y me siento allá en ese rincón y alabo allá y luego me voy, pues perdóname, pero por eso es que yo tengo que buscar. La soledad se va hoy de su vida en el nombre de Jesús. Y todos los miedos se van hoy de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Pero necesitamos disponernos. Es la única manera. Y tenemos al Todopoderoso en nuestra cara. Amén. La otra es fuente de esperanza. ¿Por qué? Porque en Jesús, y decía Marina, encontramos la esperanza. Amén. La palabra de Dios dice que nuestro futuro está en sus manos. Y a veces le arrebatamos el futuro a Dios y queremos manejarlo a nuestra manera porque es que, cierto, yo tengo, porque uno no sabe mañana, uno no sabe pasado, uno no sabe en un año. Y Dios dice, te vas a cansar y no vas a poder hacer lo que yo realmente tengo planeado para ti. Entonces necesitamos descansar. Porque cuando nosotros no descansamos, les voy a dar un secreto impresionante. Nos salen más ganas. Así que pilas. Cuando no descansamos de verdad, nuestro cuerpo obviamente empieza a desbordarse de muchas situaciones. Y no solamente físicas, sino también emocionales. Y desafortunadamente, hay muchas personas que se han creído el engaño, se han creído el cuento de los temores y de la soledad y están medicadas con drogas psiquiátricas. ¿Por qué? Porque se creyeron ese cuento y la única manera de dormir
es con esto y la única manera de estar tranquila es con esto. Cuando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la mejor medicina para nosotros. Amén. Bueno, todo eso está muy bonito, pero entonces ahora vamos a saber qué vamos a hacer, porque sí, yo sé eso, yo ya lo sé. Pues vamos a ver la respuesta que el Señor tiene para que nosotros podamos navegar. De acuerdo, como está lloviendo, entonces ahorita nos vamos a ir navegando hacia esas aguas tranquilas. Sin importar si está muy fuerte el aguacero, el Señor va con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reconocer la presencia de Jesús. Jesús está en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y nosotros necesitamos reconocer su presencia. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que yo reconozco? Primero buscándolo. Yo tengo que ir y hablar con Él. ¿A través de qué? La oración constante. La palabra de Dios dice que debemos orar sin cesar. No sin cesar, sino sin con cesar. Y es muy importante que nosotros cuando oremos podamos incluso orar por nosotros mismos. Porque nosotros, vea, ustedes tienen un ministerio maravilloso y tienen unos líderes y unos directores maravillosos que están muy pendientes de ustedes. Y obviamente ellos oran por ustedes. Pero eso no le quita la responsabilidad a cada uno de orar por cada uno. Porque yo puedo poner mi petición de oración y ya. No, yo tengo una responsabilidad conmigo mismo y es orar por mí. Entregarle a Dios todos esos sentimientos, todo aquello que me aqueja, todo aquello que tal vez no me permite estar bien o tranquilo. Obviamente Dios conoce todo, digan amén. Pero a Él le encanta escuchar, a Él le encanta que nosotros se lo digamos. La segunda es meditar en su palabra. Nosotros no podemos conocer del Señor si realmente no conocemos su palabra. Ser agradecidos. Amén. Miren, este es otro secreto para que lo hagan. ¿Saben qué mueve el corazón de Dios? El agradecimiento. Amén. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. Cuando nosotros a veces estamos en una necesidad de cualquier tipo, nosotros buscamos a Dios y Dios viene y nos responde. Y luego se nos olvida. ¿Por qué? Porque en ese momento estábamos angustiados, en ese momento necesitábamos algo de Dios. Pero después, cuando ya pasa la tormenta, entonces seamos agradecidos con Dios. Dios todos los días piensa en cada uno de nosotros. Todos los días sueña con cada uno de nosotros. Y este día que estamos viviendo es un sueño de Dios. Porque si Él no quiere soñar con nosotros, sencillamente nos lleva a su presencia. Amén. Cultivar la fe. Dios nos ha dado la fe. Amén. Pero ¿qué necesitamos? Confiar en sus promesas. Pero cuando dice confiar en las promesas de Dios, es que nosotros primero necesitamos conocer su palabra y segundo, ir a buscar esas promesas. Porque yo me puedo sentar aquí en la silla esperando a que Dios me cumpla la promesa y Dios está esperando que yo salga allá afuera para entregarme la promesa. O sea que sí hay parte de mí, una gran responsabilidad delante de Dios para que las promesas me sean cumplidas. Porque a veces podemos llenar un álbum de promesas, ¿cierto? Y llenamos álbumes de promesas y otra promesa y otra promesa. Y se volvió, fue una cajita llena de promesas. Pero realmente no las hacemos eficaces. ¿Por qué? Porque necesitamos ir y caminar tras esa promesa. Hacer comunidad, que es lo que hacemos. Porque si nosotros, ¿cómo cultivamos nuestra fe? Si no buscamos a aquel que también está en la misma búsqueda mía, ¿cierto? Que realmente tiene la misma creencia, eso cultiva la fe, eso hace que finalmente se fortalezca la fe. Porque entonces yo puedo hablar con mi hermano, yo puedo hablar con mi otro hermano, yo puedo comentar muchas cosas con respecto a lo que Dios ha hecho en mi vida, y eso anima a los otros. Porque el testimonio mío
en la esperanza de la otra persona. Amén. Amén. Y por último, para cultivar la fe es buscar consejo. Mire, uno de los engaños más grandes que tiene Satanás es decirnos que si nosotros pedimos ayuda o buscamos dirección de personas sabias, estamos siendo débiles y estamos de alguna manera no teniendo fe. Eso no es verdad. El Señor nos insta para que busquemos consejo. Y hay momentos en los cuales nosotros necesitamos hacer. Si bien es cierto, tenemos una relación con Dios, pero Dios ha puesto a personas sabias para que nosotros podamos ir y entregar y abrir nuestro corazón frente a situaciones que estamos viviendo, que a veces por no hacer lo correcto y en la dirección adecuada, es que el enemigo viene y hace mucho daño a nosotros. Construir relaciones significativas. Nuestra iglesia. Nosotros debemos participar activamente, venir a los servicios, venir a mentorados, a grupos pequeños. ¿Por qué? Porque eso hace que finalmente nosotros estemos activos. ¿Sí? No es que yo hago oficio en mi casa. Sí, eso está bien, pero esta es otra parte importante, el poder hacer comunidad, el poder hablar, el poder hacer iglesia. Tener amigos y la familia. De pronto hay personas que sus familias están lejos. Bueno, los amigos como estos son los que realmente uno tiene que empezar a cultivar. Y grupos de interés. Los grupos pequeños son muy importantes. ¿Por qué? Porque hace que finalmente yo pueda decir, sí, es que Pepita a ella le gustan las manualidades y a Florecita le gusta el bordado, yo no sé qué. Pero si yo realmente no hago ese tipo de conversaciones, ese tipo de encuentros, pues sencillamente yo vengo, recibo y me voy. Y voy a estar en la misma soledad y muchos miedos siempre. Y hay algo importante. Tal vez muchas personas nos han fallado. Puede pasar que a lo largo de nuestra vida muchas personas en las que confiamos o personas que de pronto en algún momento fueron cercanas nos fallaron y nos atropellaron. Pues nosotros necesitamos sanar nuestro corazón. Porque si nosotros seguimos con lo que me hicieron, pues sencillamente entonces mi confianza no está puesta en Dios. Y yo no estoy realmente entregando un corazón sano delante de Dios. Yo tengo que pedirle a Él que me sane, que me quite los miedos incluso de relacionarme. No, es que yo soy de pocos amigos, de pocos o de ninguno. Porque es que hay personas que definitivamente, pero son miedos y son mentiras que han arrastrado. Y resulta que Dios sí quiere que hagamos comunidad. Él nos hizo para ser gregarios. Entonces nosotros necesitamos hacerlo. Cuidar de nuestra salud física y emocional. ¿Por qué? Porque los miedos también llegan por allí. Si yo tengo un dolorcito aquí, pero después me subió aquí, pero después lo tengo aquí, pero pues obviamente si yo no hago lo que tengo que hacer, me voy a llenar de muchos miedos y el miedo puede traer respuestas físicas que no tienen que ver orgánicamente, o sea, que no tienen una raíz orgánica, pero necesariamente termino yo con algunos dolores sencillamente por el miedo. Y eso es muy importante. Entonces, el ejercicio. Yo sé que de pronto algunas personas por muchas situaciones que de pronto tienen problemas en la rodilla o en un codo, lo que sea, pero pueden hacer cierto tipo de ejercicios que son muy importantes. ¿Para qué? Para mantenernos activos, para poder realmente que nuestros cuerpos pues obviamente se movilicen y no sencillamente lo máximo que caminamos es de la cama a la ducha y a la mesa y ya, porque nos venimos en carro y aquí nos sentamos y otra vez nos vamos y resulta que ese sedentarismo va causando mucha mella en nuestros cuerpos. Entonces es muy importante y eso es importante también que usted se lo pueda preguntar también al médico, ¿qué ejercicios puedo hacer? Porque eso es, y hay muchos grupos donde nos pueden indicar incluso a través de la EPS, porque hay grupos
o qué ejercicios son mejores dependiendo pues obviamente de la situación de cada uno de nosotros. Pero no hay que exagerar ni tampoco ponerme a hacer lo que me dijo Pepita que yo podía hacer. Resulta que yo termino haciendo lo de Pepita y me hago daño. ¿Listo? Alimentación saludable es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente la alimentación es una fuente de absolutamente todo. Entonces, no es que yo no tengo hambre, no es que a mí me como. Y a veces uno puede llegar a sentir momentos en los cuales de pronto no tiene mucho apetito, pero eso no quiere decir que sea siempre. Y es muy importante comer sanamente. ¿Sí? Eso es muy importante porque eso hace que nuestros cuerpos se evidencian cuando uno está comiendo sanamente. Control médico periódico. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros no tenemos que, tal vez también culturalmente se nos ha enseñado a que cuando vamos al médico es cuando ya tenemos un dolor, que ya tenemos una situación, ¿cierto? De resto no, yo estoy bien. Pues es ahí cuando uno tiene que ir al médico, cuando uno está bien. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacerse exámenes de rutina, el médico le puede ver todas las situaciones, pues obviamente que de pronto uno a su simple entendimiento y sus simples ojitos tal vez no ve. Entonces es muy importante hacerse todos esos exámenes periódicos, los exámenes de rutina y atender las instrucciones del médico. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque muchas veces sí, no, yo voy y hacen lo que dice el médico. Ay, es que eso es una mano de cosas que yo. Y le dieron la medicina y se la toman. No, eso. ¿Por qué? Es que la medicina para la memoria se me olvida. ¿Sí? Entonces muchas veces hacemos las cosas, o sea, vamos, hacemos la gestión, pero no hacemos realmente lo que nos dicen. Y es importante, porque entonces muchas cosas van avanzando y va progresando, y resulta que ya aquella media pastillita que tenía que tomar ya no es la media, sino tiene que ser una, o tiene que ser una y media. Mucho cuidado con las situaciones de tensión alta. Miren, hay jóvenes de 20 años con tensión alta. O sea, es una cosa bien difícil, porque estamos hablando de un muchacho que a los 20 años tiene que empezar a tomar pasta para la presión. Y ese, mi papá decía que era el enemigo oculto, la presión, que es un enemigo oculto porque pues no hay dolor, no hay nada, y las personas a veces se descuidan por la pastilla. No se ni avisa. Exactamente. Las citas odontológicas. Yo no sé si aquí todos también le tengan miedo al odontólogo, porque yo sé que más de uno le tenemos miedo al odontólogo, pero hay que ir al odontólogo. Vean, la mayoría de enfermedades empiezan por acá. ¿Por qué? Porque hay un descuido de una muelita, no pasa nada, no, pero es que esa muelita ya no se salva. Y resulta que nosotros somos salvos, todo eso, no mentiras, pero sí resulta que nosotros, esa muelita que de pronto no duele, pero sabemos que está mal, pues hay que ir al odontólogo para que la revise y finalmente evite cualquier infección que pueda de pronto aumentarse y traer unas consecuencias mucho más grandes. ¿Listo? El descanso adecuado. Nosotros tenemos que descansar lo que es realmente bueno y que ayuda a nuestro bienestar. Porque a veces hay personas que no descansan o que realmente no tienen ese dormir tranquilo, y eso también tiene que ver con esos miedos y esa soledad. No, pero es que yo aquí sola o aquí yo solo. Usted no está sola, usted no está solo, el Señor está con usted. Amén. Potencializar talentos y habilidades. A veces nosotros podemos ni siquiera darnos cuenta de muchas habilidades, de muchos talentos que Dios nos ha dotado, pero resulta que nunca los pusimos en marcha. ¿Por qué? Porque no, yo no soy bueno para eso. ¿Y cómo sabes si no es bueno para eso? ¿Lo intentó? No, pero... Y resulta que Dios capacita.
sea que nosotros realmente nos sentemos, tomemos un libro, de pronto podamos pintar, podamos lo que les decía ahora, de pronto bordar, así sea pegar un botón, porque muchas veces de pronto ni siquiera lo hicimos, o si lo hacemos, ay, qué pereza, pero son cosas que realmente invierten un poco de tiempo y también crean bienestar, porque es parte de, como de una terapia para uno, ¿sí? Así no vayan aquí a salir Picassos ni Miguel Ángel, pero vean, uno se sorprende a veces de personas que resulta que dicen yo no sabía pintar, resulta que yo me di cuenta que soy muy bueno para dibujar, soy muy bueno para combinar colores, etcétera, etcétera. La soledad no es normal para los hijos de Dios y el temor tampoco. Resulta que hemos caído en esa mentira. Y yo quiero invitarlos que realmente hoy renunciemos a eso. Amén. Porque nosotros no podemos seguir en nuestras vidas pensando que definitivamente el temor es mi compañero y la soledad es mi compañera. Y es triste cuando muchas veces uno saluda a las personas y uno, ¿cómo está? Bien, aquí con mi soledad, mi compañera la soledad. Terrible, terrible, o sea, uno no sabe lo que está diciendo esa persona, o sea, la persona no sabe lo que está diciendo. Porque si uno no puede hacer eso, o sea, nunca. Recuerden, la soledad no es normal para los hijos de Dios. Amén. Finalmente, nosotros necesitamos entender que la soledad y el miedo es una enfermedad. Que si nosotros de alguna manera no atacamos y renunciamos, nos va a acompañar hasta donde nosotros se lo permitamos. Y es triste ver personas que han estado caminando con Dios, pero también a un lado de la soledad y a un lado del temor. Es triste y es doloroso, porque eso no es lo que Dios quiere. El Señor nos dio al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Amén. Y me parece súper bonito porque el Espíritu Santo nos lo dio para que nunca estuviéramos solos. Y Él nos selló con su Santo Espíritu. Y ese sello, o sea, no se quita. Uno se puede bañar muy bien y uno puede perfumarse y uno puede, pero ese sello jamás se quita. O sea que el Espíritu Santo es quien nos acompaña todo el tiempo. Amén. Por eso nosotros necesitamos pedirle perdón a Dios por las veces en que hemos sentido miedo, por las veces en que nos hemos sentido solos, porque le hemos dicho al Espíritu Santo que realmente no tiene el valor ni la potestad que realmente tiene. Amén. Entonces quiero que cierren un momentito sus ojos y repitan conmigo. Amado Jesús, yo te doy gracias porque hoy has hablado a mi corazón acerca del miedo y de la soledad. Yo te pido perdón por todas las veces en que he permitido en mi vida que el miedo y la soledad sean mis compañeros. Hoy decido renunciar a los temores, a los miedos y a la soledad, declarando que soy libre, que contigo lo tengo todo, que tú eres mi dulce compañero, que tú eres mi Padre, mi amigo, y te pido que a través de tu Santo Espíritu me recuerdes que no debo tener temor, porque tú estás conmigo. Hoy echo fuera todos los engaños que de alguna manera he escuchado y que tal vez me he apropiado. Mi dependencia es a ti. No tendré miedo del futuro, porque tú tienes mi futuro en tus manos. Y de hoy en adelante, mi único
sobre todo temor, eres tú. Gracias, Señor, por tu libertad. Me gozo en tu presencia y de hoy en adelante, en los momentos en que quiera estar solo, es mi decisión, pero ya no más va a estar la soledad en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.